Durante siglos, en distintas culturas, las personas han llevado algo pequeño muy cerca del cuerpo, no como superstición, no como ritual, no para mostrarlo, sino como recordatorio silencioso, un objeto simple, discreto, casi invisible para los demás, pero cargado de significado para quien lo llevaba. Hoy vamos a hablar de la sal, y no de la que se queda en la cocina, no de la que se usa para dar sabor, sino de la que acompaña en silencio, sin llamar la atención, porque a veces lo más poderoso no es lo que se ve, sino lo que se recuerda. Si alguna vez has sentido que ciertas miradas pesan, que algunos lugares te dejan inquieto, que hay ambientes donde entras normal y sales más cansado de lo habitual, quédate. Tal vez no fue el lugar, tal vez no fue la gente, tal vez fue la carga invisible que no notaste en el momento. Hay palabras que no se dicen, pero se sienten. Hay intenciones que no se expresan, pero se perciben. Y hay energías que sin tocarte logran influirte. Por eso, durante generaciones, las personas buscaron maneras simples de no perder su centro, de no absorber todo, de no cargar con lo que no les pertenecía. Y muchas veces la protección no vino de afuera, no vino de objetos poderosos ni de fórmulas complejas, vino de algo más profundo, de recordar quién eres cuando algo intenta afectarte. Quédate hasta el final, porque este no es un mensaje sobre la sal, es un mensaje sobre conciencia, límites invisibles y fuerza interior. Respira profundo y sigamos. El peso de las miradas. No todas las cargas son visibles. Algunas no se sienten como un golpe, sino como una presión constante, difícil de explicar. El ser humano es profundamente perceptivo. Antes de pensar, antes de analizar, el cuerpo ya ha interpretado el entorno. Lee gestos, lee tonos, lee silencios. Una mirada sostenida, una expresión contenida, una presencia cargada de emoción no resuelta. Nada de eso pasa desapercibido. Tu mente registra más de lo que recuerdas y tu cuerpo guarda más de lo que crees. Por eso a veces sales de un lugar sin poder explicar por qué te sientes distinto. No hubo conflicto, no hubo palabras duras, pero algo cambió. Ese algo es información emocional, comparación, juicio, expectativa, tensión. Cuando no hay conciencia, esa información entra sin filtro, se mezcla con tus pensamientos, afecta tu estado de ánimo, modifica tu energía mental. No porque seas frágil, sino porque tu sistema nervioso está diseñado para percibir y adaptarse. El problema no es sentir, el problema es absorber sin darte cuenta. Ahí es donde nace el agotamiento invisible. No del esfuerzo físico, sino de la sobrecarga emocional constante. Y cuando eso se repite día tras día, la mente busca una forma de protegerse, a veces cerrándose, otras reaccionando de más, otras perdiendo claridad. Durante generaciones las personas entendieron esto sin llamarlo psicología. Sabían que no todo lo externo debía cruzar el límite interno. Por eso crearon símbolos, pequeños recordatorios, objetos simples que no tenían poder propio, pero activaban algo esencial: conciencia, presencia, límite. Y aquí es donde la sal entra en escena, no como un amuleto, sino como una señal silenciosa, una señal que decía: recuerda quién eres, recuerda qué permites, recuerda que no te pertenece, no para evitar el mundo, sino para atravesarlo sin cargarlo. Y cuando comprendes esto, te das cuenta de algo importante. La verdadera protección nunca estuvo en el objeto, siempre estuvo en el acto de recordar. ¿Por qué la sal siempre estuvo presente? La sal ha sido símbolo mucho antes de ser condimento. Antes de dar sabor, dio estabilidad. Antes de estar en la mesa, estuvo en la base de la vida cotidiana. Conserva, purifica, absorbe, no de forma espectacular, sino constante, silenciosa, eficaz. No necesita brillar,
No necesita llamar la atención, no promete nada extraordinario, simplemente cumple su función. Y eso es precisamente lo que la volvió significativa. Durante generaciones la sal fue sinónimo de cuidado, de preservación, de límite. Se usaba para proteger alimentos, pero también para marcar fronteras, para sellar acuerdos, para simbolizar respeto por lo que era valioso. Por eso, poco a poco, empezó a representar algo más profundo, la idea de no permitir que todo se deteriore, la decisión de cuidar lo esencial. No porque tenga poder mágico, sino porque encarna un principio, el principio de conservar lo que importa, de absorber lo innecesario, de purificar lo que se ha cargado de más. La sal no actúa con fuerza, actúa con presencia, no impone, regula, y psicológicamente eso es poderoso, porque el ser humano necesita símbolos, no para depender de ellos, sino para recordar poner límites, recordar filtrar, recordar no absorberlo todo. La sal, en ese sentido, funcionó durante siglos como un ancla discreta, pequeña, simple, casi invisible, pero suficiente para activar una idea clara. Cuida lo que entra, cuida lo que se queda, cuida tu espacio interno. Y cuando algo tan sencillo te recuerda eso, no necesitas ruido, ni dramatismo, ni explicaciones largas, solo presencia. Porque a veces lo que más protege no es lo que hace ruido, sino lo que te devuelve a ti, el verdadero significado. Llevar sal cerca del cuerpo nunca fue el acto importante, nunca fue el objeto, nunca fue el gesto externo. Lo verdaderamente importante era lo que recordaba. Recordaba que no todo merece entrar, que no toda emoción ajena tiene derecho a quedarse, que no toda intención externa debe convertirse en carga interna, porque el ser humano, cuando no está presente, absorbe más de lo que necesita, más de lo que puede sostener. La sal funcionaba como un punto de retorno, un recordatorio silencioso de que siempre puedes volver a ti. Era un ancla mental, un límite invisible, no para cerrarte al mundo, sino para atravesarlo sin perderte. Cuando algo externo intentaba afectar, la persona no luchaba, no reaccionaba, no se defendía con fuerza, simplemente volvía a sí misma, volvía a la respiración, volvía al cuerpo, volvía a su centro, y desde ese lugar la influencia perdía fuerza, no porque desapareciera, sino porque ya no encontraba dónde engancharse. La calma no bloquea, la calma desactiva. Cuando estás centrado, lo externo puede estar presente, pero no te arrastra, no te invade, no te define. Eso es lo que realmente protegía, no el símbolo, no la tradición, no el objeto, sino la conciencia que el símbolo activaba. Un simple recordatorio de que tu energía es tuya, de que tu atención es tuya, de que no todo lo que ocurre afuera debe instalarse dentro. Y cuando recuerdas eso, algo cambia. No te vuelves rígido, te vuelves claro, no te vuelves distante, te vuelves presente. Y desde ahí, el mundo puede seguir siendo el mundo, sin quitarte la paz. El poder de la conciencia. El mal no entra cuando hay presencia, no porque desaparezca, no porque el mundo se vuelva amable, sino porque no encuentra dónde quedarse. La influencia externa pierde fuerza cuando sabes quién eres y dónde estás parado. Cuando estás presente, no reaccionas de inmediato. Observas, respiras y eliges. La mayoría de las cosas que nos afectan no lo hacen por su intensidad, sino por nuestra distracción. Cuando la atención está dispersa, todo entra, todo pesa, todo se mezcla, pero cuando la atención vuelve, aparece el límite. Por eso, más allá del objeto, el verdadero escudo siempre fue la atención. Atención a lo que sientes, atención a lo que permites, atención a lo que decides cargar. La conciencia no pelea, no discute, no se defiende, simplemente no se deja arrastrar. Y eso es poder. La sal solo lo recordaba, no protegía por sí misma, no expulsaba nada,
Funcionaba como un aviso silencioso, como una pausa, como una señal interna, un pequeño símbolo que decía, sin palabras, vuelve a ti. No todo entra, no todo me toca, no todo me pertenece. Cuando recuerdas eso, la energía se ordena, la mente se aquieta, el cuerpo se relaja, porque ya no estás absorbiendo todo lo que pasa alrededor. Estás eligiendo. Y elegir, aunque sea en silencio, es una de las formas más profundas de fortaleza. La verdadera protección no es cerrarte, es estar tan presente que nada innecesario logre invadirte. Ahí, la conciencia se convierte en tu refugio, y desde ese lugar, todo pierde su peso. Lo que realmente protege no es lo que llevas en el bolsillo, no es el objeto, no es el símbolo, es lo que llevas en la mente y, más aún, la forma en que habitas tu interior. Cuando estás consciente, cuando no reaccionas a todo, cuando no permites que cada estímulo tome control de tu atención, algo se acomoda. La mente deja de estar en alerta constante, el cuerpo deja de tensarse sin razón, la energía deja de dispersarse, porque la mayor pérdida de energía no ocurre cuando haces demasiado, sino cuando reaccionas a todo. Elegir qué permites y qué no, no es indiferencia, es discernimiento. No todo merece tu respuesta, no todo merece tu emoción, no todo merece tu desgaste. Cuando comprendes esto, la energía se ordena de manera natural. No tienes que empujarla, no tienes que defenderte, solo tienes que estar presente. Y lo que no vibra contigo, lo que no está en tu frecuencia, lo que no resuena con tu estado interno, simplemente no se queda. No porque lo rechaces, sino porque no encuentra dónde engancharse. La calma crea un espacio limpio, y en un espacio limpio, lo innecesario no permanece. Eso es lo que realmente protege. No una barrera, no un escudo externo, sino una claridad interna tan firme que lo externo pierde poder. Cuando estás en tu centro, no necesitas cargar nada extra. Ya estás completo, y desde ahí, la vida se vuelve más ligera.